Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien en este inicio de nuestra semana número 2 que abarca del 14 al 20 de agosto, con nuestro segundo tema que es currículo y sociedad. Para ello, los invito a que sigamos este video que incluye temáticas principales, cuatro. La primera es currículo y control social. Sabemos y se ha hablado mucho, algunos críticos, tanto sociólogos, psicólogos, pedagogos, educadores en general, hablan de que todo sistema educativo tiene un propósito que es preparar a su sociedad para un futuro, para generar mejoras y para acrecentar no solamente la economía del mismo país, también su cultura. Pero de ahí hay una gran diferencia a un punto importante que también retoman los sistemas educativos, que es tratar de controlar a su sociedad, a los individuos que viven en ese país a través de la sociedad. La escuela nos ayuda a que nosotros en un futuro asumamos diferentes roles como adultos ya o como parte de una sociedad, en un trabajo, en una actividad económica, y por eso la escuela nos prepara para lograrlo. El control social se ejerce desde el individuo y es donde las instituciones como la familia, la religión, tienen este especial peso y sobre todo también la educación. Se hace referencia a esas normas y regulaciones de diferentes tipos que son establecidas para que el individuo pueda vivir en sociedad, permite su desarrollo en la vida y que tenga un nivel de vida más organizado y controlado. La educación en cuanto a este control social, pues implica que crezca, que el individuo mejore, que aprenda, pero que de alguna u otra manera lo vaya empleando en el futuro. Nos dice este autor Horton que solo se puede tener una sociedad ordenada si se educa a la mayoría de la gente, de modo que desea hacer lo que socialmente es necesario que se haga. Durkheim también habla de este aspecto y nos comenta que la única razón de la educación es la de socializar y funcionar como control social, ya que se ejerce este control sobre los estudiantes. Además, la educación en muchos aspectos es un derecho, pero también muchos lo han convertido como parte del crecimiento de la economía. También se genera y se busca la equidad, la autonomía, la calidad, la eficiencia y la paz dentro de esta sociedad. Por eso se habla de que los currículums tienen de cierto modo este aspecto o esta característica. Sabemos que cuando nosotros queremos cambiar una sociedad, queremos cambiar el futuro próximo, pues debemos hacerlo también a través de la educación. Cuando nosotros educamos a nuestra sociedad, puede crecer para bien, puede también estancarse y puede generar diferentes cambios para el futuro y para los propios individuos que están coexistiendo en esta sociedad. Por eso es importante analizar que cuando hacemos una planeación o un diseño curricular, pues nosotros estemos enfocándonos hacia lo que queremos que aprenda el alumno, qué es lo bueno que queremos que se quede en él, los valores, los aprendizajes, etcétera. Después vamos a continuar con el tema número 2, que es el currículo y la política educativa. En la antigüedad han existido diferentes aspectos, modalidades y sugerencias para que la educación se vaya dando en cada una de las sociedades, perdón. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del tipo de ciudadano que queremos formar, debemos establecer ciertas normas, debemos también de establecer qué le vamos a enseñar al alumno, cómo van a ser los docentes, qué recursos, qué materiales y sobre todo qué aprendizajes vamos a generar en ellos. El currículo ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad diferente intención, es decir, anteriormente pues se buscaba la excelencia en el hombre, que fuera un hombre íntegro, fuerte para la guerra, pero que también supiera sobre arte. Por ejemplo, en Grecia, si hablamos de historia un poquito desde esta antigua cultura, ellos decían que el hombre debería de ser perfecto en la parte física, pero también en la parte moral.
Esto va generando diferentes políticas, es decir, cómo debe ser la educación en una sociedad. Las políticas curriculares se pueden entender como los aspectos que se enmarcan sobre las políticas educativas, las reformas, la normatividad de un país que nos reglamentan y nos dicen cómo debe de ser la escuela, cómo debe de ser la institución, la educación, qué aspectos incluir, incluso qué niveles y qué contenidos debemos enseñarle a los estudiantes en cada uno de los niveles. Bolívar pone en el centro la política curricular, es decir, nos dice que esta política debe tomar decisiones acerca de quién debe decidir lo que los alumnos deben aprender en los centros escolares, a través de qué medios le vamos a enseñar a los alumnos, las condiciones que deben ser posibles para que puedan aprender, las repercusiones que unos u otros modos tienen en los profesores, alumnos y el currículo mismo. Entonces, cuando nosotros, les comentaba, realizamos un diseño curricular, debemos fijarnos en la normatividad. Cuando hablamos de yo como diseñador o como educador voy a hacer una modificación o una adaptación, debo de fijarme en la normatividad vigente. En este caso, en la Constitución, el artículo tercero, la Ley General de Educación, los reglamentos escolares, educativos o de la institución. Por eso existen diferentes situaciones que nosotros debemos de retomar cuando vamos a hacer nuestro diseño curricular. Entre ellos es la política actual de que está estableciendo nuestro gobierno. Un ejemplo es que actualmente tenemos una política educativa cambiando en nivel básico. Nuestro modelo educativo se ha modificado, está ahorita teniendo bastante análisis por parte de los docentes y los actores educativos para poder implementarlo en las aulas. Nosotros vamos a trabajar sobre este nuevo modelo educativo para poder acrecentar el conocimiento de nuestros alumnos. Y esto, pues, es porque nuestro actual gobierno nos establece esta nueva política en educación. Les decía, se refiere a la normatividad, a diferentes aspectos, como también lo pueden ser las reformas. Dentro de estas políticas educativas, se tienen focos de intervención y algunas dimensiones. La dimensión material, la política educativa está pues conformando el conjunto de recursos, cuánto se invierte en educación, cuántos bienes, servicios se van a aprovechar para que la educación crezca. También el gobierno va a garantizar que los alumnos y todos los individuos que se quieran educar tengan docentes y estudiantes en un entorno escolar adecuado, tanto físico como virtual. Esa es una política actual, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, incluso pues en todo el mundo. Nos hemos dado cuenta que una de las políticas educativas actuales es que se genere educación, pero que se está atendiendo a la globalización, que todos tengan educación de calidad, que todos estén integrados en este proceso educativo, que crezcan como individuos, pero lo puedan hacer desde cualquiera de los entornos. Entonces, vamos a hablar también de estas dimensiones. El primero de ellos hace referencia a la dimensión curricular del sistema educativo, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta de eh, nuestro sistema educativo actualmente en México, por ejemplo, está integrado por la Secretaría de Educación Pública, quien establece los niveles, los contenidos, las características de los docentes, etcétera. Se encargará de decir cómo va a ser la educación en nuestro país. Ese es un ejemplo de un sistema educativo. El segundo tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento, la dotación de tecnología en las escuelas, que son básicos para que podamos generar educación y darle o hacerle llegar una educación óptima y con las características que la normatividad y la política actual en nuestro país establece. Y el tercer foco que se analizó es el relativo a los docentes, la formación inicial, cómo entran al servicio profesional, la formación continua y la carrera docente. Ese es un ejemplo en nuestro país donde estamos analizando que los docentes tienen un aspecto muy importante a su favor, que es que, bueno, ya podemos tener acceso
algunas personas que no hemos estudiado en normales, por ejemplo, pero también que se nos evalúa para poder generar procesos de actualización, de cambio y tener esos beneficios como aumento de sueldo, etcétera. Esa es una de las políticas, por ejemplo, también en nuestro país que se están abarcando desde esta perspectiva. La temática 3 habla de la urbanización y la función histórica de la instrucción. Para que una sociedad crezca, como los comentaba al inicio del video, debemos de enfocarnos en qué quiero que aprendan los alumnos y cómo quiero que mejoren. En este sentido, vamos a ver que en nuestro país actualmente se considera ya urbano por algunos aspectos de las comunicaciones, la tecnología, nivel de población que ya está sobrepoblado, etcétera, pero también hay otros países que no, que aunque son urbanos en algunas ciudades o áreas geográficas, en otro la calidad de vida de sus habitantes no es muy óptima y hay muchísimos y incluso pues millones de habitantes que viven en áreas marginales con pobreza extrema, con escasez de recursos, de servicios y que incluso sus ciudadanos o sus pobladores no tienen acceso a educación como debería de ser o de existir en este aspecto cuando hablamos de la urbanización y de ya sociedades o países urbanos. El colegio o la escuela es ideal para generar cambios en las personas porque pues representa un modelo a seguir, que los niños pues también lleguen a su casa y que comenten lo que han aprendido y si nos damos cuenta la instrucción o la educación pues va a generar que estos alumnos vayan cambiando su forma de ver la vida, su forma de pensar y que lo transmitan a sus familias. Si nosotros le decimos a un alumno, esto es incorrecto, va a llegar con mamá, con papá, con la familia y le va a decir, esto no es correcto. Y de esta manera se está usando la educación en una sociedad para mejorarla, para cambiarla, para actualizarla a través de la educación de los pequeños. La educación es esencial. Necesitamos formar generaciones de ciudadanos globales que usen la ciencia y la tecnología. Un país o una ciudad que no se actualice, que no se esté enfocando en este sentido hacia quiero que todos mis habitantes crezcan y se desarrollen, se está quedando atrás. Entonces la educación es parte de esta organización, de esta construcción de la historia. ¿Qué función social tiene el currículum? Primero, y para resumir y terminar pronto, les quiero decir que, pues básicamente el currículum atiende a las necesidades directas del contexto educativo en todo aspecto. Cuando nosotros vamos a diseñar una carrera universitaria, una especialidad, lo que ustedes van a hacer en su proyecto, para adelantar un poquito, vamos a tener que analizar el contexto social, económico, político, cultural. Cuando ustedes hacen este análisis de qué espera la sociedad de mi egresado, me voy a ir enfocando hacia esa función que tiene el currículum, la social, que es muy importante. Diseñar carreras que vayan en función de lo que la sociedad quiere. ¿Cómo quieren que sea un psicólogo en la actualidad? La sociedad busca que el psicólogo tenga diferentes capacidades de investigación, de realización de test, de pruebas psicométricas, que no solo trabaje en la parte clínica, también en una empresa. Todos estos requisitos que quiere la sociedad de mi psicólogo, yo voy a tomar en cuenta para poder plantear y para poder desarrollar un diseño curricular. No podemos pensar en un currículum si no hablamos del contexto. Y este también es otro ejemplo muy claro. Actualmente en la educación básica, el nuevo modelo educativo se enfoca a esta parte de analizar el contexto del alumno y de plantear diferentes estrategias y diseñar nuestro plan analítico de acción a nivel escuela en función del contexto en el que va a estar el alumno. Lo mismo se tiene que hacer en una carrera. Voy a ver qué se necesita de mi egresado para que yo pueda estructurar mi carrera. Bueno, les recuerdo que la actividad de esta semana es realizar un mapa conceptual con las 4 temáticas de las que ahorita platicamos. ¿Cuándo se entrega esta actividad? A más tardar el 20 de agosto de 2023 y tiene un valor del 15%. Recuerden que pueden utilizar cualquier em,
plataforma o cualquier aplicación para su mapa conceptual y guíense por favor en la rúbrica que está en plataforma. Les agradezco mucho, pasen una excelente semana y quedo atenta a sus dudas.